Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Semana de las importantes en el golf mundial, ¿eh? Está el Tour Championship, la final de la FedEx Cup. Vamos a repasar pues cómo llega todo, cómo está la situación, las declaraciones además interesantes de Rahm, Scheffler, McIlroy, bueno, de los protagonistas de esta semana. Tenemos también el Zech Masters, la vuelta, digamos, sólida del circuito europeo, con los grandes protagonistas del circuito europeo, con esa pelea por la Ryder Cup que también les vamos a definir, a describir y a explicar cómo se encuentra. Y les vamos a contar una cosa interesante. Se cumple prácticamente un año desde que entró en vigor el nuevo ranking mundial. ¿Ustedes qué creen que ha pasado en este año? ¿Ha cambiado mucho el ranking mundial? Hubo mucho debate al principio. Bueno, pues también les vamos a dar unos números, unas cifras interesantes para la reflexión y para que cada uno saque sus propias conclusiones. Empezamos. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 24 de agosto. Ahora sí, que se nos está yendo ya agosto entre los dedos. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, decías prácticamente se ha cumplido un año. Yo juraría que incluso se ha pasado el año del nuevo ranking mundial, ¿no? Se ha pasado, sí, tienes razón. Sí, lo he expresado yo mal. Fue como a mediados de agosto, ¿no? A mediados de agosto del año pasado. Exacto. Y bueno, ya iremos con eso, Alejandro, pero porque es realmente, es curioso. Es interesante. Es simplemente exponer una serie de datos y ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Sí, conclusiones interesantes, ¿no? Y sobre todo conclusiones que seguramente cuando ustedes vean esos datos van a ser bastante diferentes a las conclusiones que se sacaban las primeras semanas, ¿no? O esas primeras semanas de ranking mundial en lo que aquello era un totum revolutum, ¿no? Y no se sabía muy bien por dónde andaba la cosa y parecía que el circuito americano era el gran beneficiado, el circuito europeo el gran perjudicado. Bueno, pues todo eso vamos a intentar darle un poco de luz. Un año después, ¿no? Que ya, oye, se van sentando las bases y es más fácil hacer el análisis. Pero claro, antes vamos con todo lo de esta semana, que es muy gordo. O sea, tenemos una semana muy grande. Esa final de la FedEx Cup con, por supuesto, Jon Rahm, ¿no? Con opciones de ganar esa FedEx Cup, saliendo desde el cuarto puesto, eso ya lo saben, a 4 golpes de Scottie Scheffler y con esa ilusión, porque es una enorme ilusión que tiene el golfista vizcaíno por ser el primer español que gana la FedEx Cup, o lo que es lo mismo, que gana el PGA Tour, el ranking, ¿no? del PGA Tour, el circuito americano, cosas que, bueno, pues que ningún español ha podido lograr hasta ahora. No va a ser fácil. Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda. Correcto. Ahí estamos ya. Estamos en Antón Pirulero a tope. Bueno, de hecho, en el Zech Masters ya está empezado la competición, ¿no? Pero está, vamos, a punto también de empezar en breve esa final de la FedEx. Y no sé, David, ¿cuáles son las sensaciones? Porque yo reconozco que después del BMW Championship, el lunes después, en esta misma bola provisional, hace 3 días, yo estaba un poco chafado. O sea, eso de verte a Jon Rahm primero y ahora ves que sale cuarto y que va a tener que remontar 4 golpes y que además los va a tener que remontar ante los jugadores seguramente que están más en forma ahora mismo. Bueno, uno desde luego que es Scheffler
y después Viktor Hovland y Rory McIlroy. O sea que va a tener que jugar realmente bien. No sé si el paso de las horas ha cambiado un poco tu sensación respecto a lo que puede ocurrir en Atlanta. A la primera sensación yo creo que se nos viene a todos encima, pero encima como una apisonadora. Como una losa. Es que es algo así como... ¡Hala! Sí, eso. Y encima dale golpes de ventaja a Scottie Scheffler. Tú encima dale golpes de ventaja a Scottie Scheffler, ¿no? No lo digo por yo, lo digo por todos, ¿no? Por todos, sí. Porque, claro, alguien que está abordando el golf de esta manera, ¿no? Siendo capaz de hacer buenos resultados, el día que patea bien, por supuesto, pero el día que patea mal, pues más o menos también, pues como que de entrada. Pero sigo apelando a esto. No le deseamos ningún mal a Scottie Scheffler. Es más, yo creo que todos, poquito a poco, todos los aficionados al golf, vamos considerando a Scottie Scheffler un señor número 1 del mundo. Sí. Bueno, el que no lo considera así ya, pues es su problema. Que haga un repasito, ¿no? Haga un repasito, ¿no? Que se lo haga mirar, sí. Sí, no es un número 1 del mundo provisional. No. Scottie Scheffler lleva sumada ya prácticamente 50 semanas como número 1 del mundo. Cifras que empiezan a ser muy serias, a las que han llegado muy poquita gente. Sí. Muy poquita gente. Sí, totalmente. Y te diría una cosa más, David. Creo que hasta... se le está empezando a coger cada día que pasa más cariño a Scottie Scheffler, como personaje me refiero, desde el punto de vista de la impresión que da. Recuerdo que al principio había algunas críticas, ¿no?, de algunos aficionados. Estoy hablando siempre del mundo de redes sociales, ¿no?, que evidentemente es no identifica todo, ¿no?, ni te ofrece realmente lo que piensa todo el mundo, pero bueno, es la única manera que tenemos ahora mismo de medir, pues más o menos cómo circula la opinión, ¿no?, de la gente, sin darle todo el valor absoluto. Pero sí es verdad que había mucho crítico respecto a que Scottie Scheffler, porque era musoso en el campo, que era muy poco expresivo, que era muy poco tal, que como que no aportaba mucho, ¿no? Después cuando hablaba, pues tampoco decía mucho. Y yo creo que cada semana que pasa estamos descubriendo también a un Scottie Scheffler, pues cada vez con unas opiniones más sólidas, que aporta más cuando habla y que incluso cada día que pasa cae mejor. Es la sensación que yo tengo. Bueno, yo ahí lo que he visto claramente, y también me parece que hemos tocado este tema, aunque fuera de pasada, ahí también lo que he visto en todo este proceso es, valga la redundancia, un proceso de adaptación de Scheffler, en este caso a los medios, y de los medios a Scheffler, o sea, de los periodistas. Sí. O sea, eran los propios periodistas, y me estoy refiriendo sobre todo a los americanos, los que a lo mejor no terminaban de creer en Scottie Scheffler, más que como jugador, diría, como referente, como alguien como referente y como alguien que se sienta ahí en una sala de prensa y es capaz de hilar un discurso interesante y contar muchas cosas, ¿no? Claro, no todos son Jordan Speed, ¿no? Que lo pones ahí y él solo prácticamente te llena un programa. Exactamente, se da cuerda así, y empieza a dale que te pego. No, Scottie Scheffler es, en un momento dado puede ser un poquito más cortante, o un poquito más de monosilábico en las respuestas, pero también nosotros fuimos detectando que cuando la pregunta es interesante, él la coge y claro que sí, claro que es un tío que se moja y que es capaz de contar cosas, etcétera, ¿no? Pero bueno, él también se ha ido soltando seguramente. También se ha ido acostumbrando a su situación, ¿no? Claro, sí, totalmente. Eso también necesita su práctica y bueno, pero bueno, por encima de todo están sus resultados y su juego, ¿no? Ayer Rory también hablaba de él, ¿no? Cómo alucina con Scottie Scheffler, con las manos de Scottie Scheffler, venía a decir, ¿no? En el sentido de cómo le ves jugando al juego del golf en el campo, ¿no? O sea, me parece muy interesante lo que dijo Rory, David, porque es que realmente era, fue muy similar a lo que tú estabas comentando en las últimas bolas provisionales cuando estábamos hablando de Scheffler, que era lo que a ti también más te llamaba la atención de él, ¿no? Que era, pues precisamente eso, ¿no? Cómo dibuja cada golpe, cómo cuando está en el campo está jugando al golf, más allá de pegar el golpe, está jugando al golf, y cómo, pues precisamente eso, es que creo que literalmente lo decías, ¿no? Parece que con las manos acaba dibujando y ejecutando el golpe que realmente él quiere, él busca o que necesita la situación en la que está, ¿no?
Sí, sobre todo que necesita, ¿no? Es un tío que juega muy bien, que elige muy bien y que en todos esos cientos de diagnósticos que un jugador de golf tiene que ir haciendo en el campo, es decir, desde para dónde cae este pad hasta dónde está el lado malo al que en un momento dado se podría fallar, hasta leer el viento, en fin, todos esos diagnósticos sobre la marcha que hay que ir haciendo Scheffler fallan mucho menos que la media. Es así, ¿no? Esa es la sensación que da Scheffler. Y hay una cosa que aporta Rory al análisis que a mí me ha encantado, ¿no? Porque lo define muy bien, ¿no? Y Rory decía, mira, tú a lo mejor estás en la calle de prácticas y ves a Scheffler ahí, lo ves ahí muy metido en su burbuja, trabajando una cosa técnica muy concreta, y le puedes ver un buen rato ahí, ¿no? Pues trabajando, y eso te puede hacer, digamos que lo estoy adornando yo un poco, el discurso de Rory. Sí. Pero iba por ahí, pero esa es la línea, sí. Sí, pero para dejar claro qué es lo que nos quería transmitir Rory. Dice, digamos que esa imagen de Scheffler te puede confundir en el sentido de, bueno, estamos ante un jugador muy técnico, muy disciplinado y muy ordenado a la hora de entrenar, de trabajar los aspectos muy técnicos, ¿no? Y dice Rory, y sin embargo, luego sales al campo con él, como a él bueno, pues le ha pasado en los últimos tiempos unas cuantas veces, sales al campo con él y la semana pasada, vamos, sin ir más lejos. Sí. Y dice Rory, sales al campo con él y es todo lo contrario, es un jugador, ¿cómo decía Rory? De sensación. Sí. De sensación, y que reacciona según se va dando el juego, sí. y no lo puedes encasillar, sino que es un jugador que va reaccionando según van ocurriendo los acontecimientos y va jugando, eligiendo siempre la mejor manera, ¿no? de llegar a buen puerto, que suele ser birdie o par, ¿no? Ese es el buen puerto. Sí, es que es todo lo contrario a un robot. Es todo lo contrario a un robot, por mucho que uno lo vea trabajar muchísimo en el campo de prácticas, después, va eligiendo en función de cómo tiene la bola, en cada hoyo, en cada momento y cada golpe que tiene por delante, ¿no? Y yo creo que ahí, evidentemente, creo que una de las grandes virtudes de Scheffler, y que también lo hemos comentado más de una vez, es la cabeza que tiene. Es que yo creo que es un tío muy inteligente. Es un tío que le funciona muy bien la cabeza. Esta pedantería que he contado yo de los diagnósticos sobre la marcha que hay que ir haciendo en golf, ¿no? O sea, diagnóstico de la situación. Es decir, clac, 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 por aquí, ¿no? Sí. Lo que te demuestra es eso. Alguien muy inteligente, básicamente, ¿no? O sea, claro, con una intuición del juego muy, muy bien armada, pero mucha inteligencia, desde luego, ¿no? Pero bueno, todo esto de Scheffler, todo este gran paréntesis de Scheffler que hemos abierto, venía al caso de que yo estaba diciendo, no es que le deseemos nada malo a Scheffler, ¿no? Correcto. Que es un número uno, y ya nos hemos enrollado, ¿no? Y no, la verdad es que no. Por descontado, ¿no? O sea, no vas deseándole por ahí. No. Hombre, yo deseo fervientemente que haga muchas más esta semana que John. Te le voy a decir lo contrario. No, es lo que deseamos todos, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Que no es que le deseemos ningún mal, pero que también a lo mejor en algún momento se le acaba la cuerda a él, ¿no? Sí. Esto es excesivo ya, ¿no, Alejandro? ¿O qué? No. Pensando en las posibilidades de John o de cualquier otro esta semana, ¿no? Está jugando demasiado bien, demasiado tiempo. Sí. Y oye, Rory también lo decía, está llegando a unos registros en la estadística de short game, que decía Rory, que pueden acabar superando a los de Tiger en el año 2000. Que es el referente de todos nosotros. Exactamente, y Rory apuntaba que esos registros de Tiger en el 2000 son el gran referente de todos nosotros, o sea, como el santo grial, el santo grial que nunca encontraremos, que nunca alcanzaremos, ¿no? Bueno, pues yo no había caído, ¿no? Pero Scottie Scheffler, mira, esto estaría bien mirarlo, Alejandro. Sí. Cuidado de lo que estamos hablando, ¿no? La comparativa es impresionante, sí, la comparativa es brutal. Es que lo está comparando con la mejor versión del mejor Tiger. O sea, lo está comparando pues en el golf más moderno con lo mejor que ha existido. O sea, y dice que es muy posible que incluso lo esté superando, ¿no? Con lo cual... en esa estadística, ¿no? Pero claro, esa estadística, según confiesa Rory, para ellos es importante. O dice mucho, les dice mucho. Sí.
hay una cuestión que también es cierta. Tiger era mucho más ganador, lo sabemos todos, sí. Lo sabe Rory, lo sabe Scheffler, lo saben, es obvio, ¿no? Por el pattern, sobre todo, fundamentalmente. No, claro, sí. no. O sea, indiscutiblemente es por eso. O sea, sí. es que Tiger, aparte de hacer todo aquello, luego probablemente durante muchos años era el mejor pateador del mundo. Exacto. También, ¿no? Entonces, claro, así era Tiger, claro. O sea, tú imagínate a este Scheffler pateando como Tiger. No, claro. Es que te revienta, es que te revienta. Claro. Te revienta absolutamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacía Tiger? Reventarte una semana sí, una no, o una semana sí, una sí, otra sí, una no. Pero vamos, eso es lo que hacía Tiger, ¿no? Claro. Básicamente. Bueno, no sé, aparte de numeritos, mi sensación es buena con Jon esta semana. No sé si ya empezamos a ser repetitivos o es que expresamos más un deseo que una sensación. Pero hombre, es verdad que lo que ha ocurrido, David, las 2 últimas semanas no ha sido bueno. Eso es obvio. Igual que cuando acabó el Open Championship, pues acabamos todos con un pequeño o gran subidón, porque había tenido un gran fin de semana Jon, sobre todo ese sábado, ¿no? Absolutamente estratosférico. Es cierto que en Memphis y en Chicago pues nos ha dejado alguna duda, porque los 2 primeros playoffs de Jon ha sido tirando a ramplones. Ahora bien, también es cierto que es muy difícil encontrar en la carrera de Jon 3 torneos ramplones seguidos. Es que es muy raro que Jon no reaccione y no haga una buena semana en East Lake. Aparte, a mí hay una cosa que sí me ha llamado la atención de esta semana, y es que he visto a un Jon muy tranquilo, incluso transmitiendo felicidad, o sea, estaba tranquilo, estaba feliz, divertido con los periodistas, que es donde le hemos podido ver, relajado. O sea, no era... yo pensaba que nos íbamos a encontrar esta semana a un Jon un poco más crispado, por aquello de haber bajado del primer puesto al cuarto en solo una semana, el tener que remontar, pero no, yo creo que ha asumido el reto hasta, te diría que de buen grado, como diciendo, vale, bueno, así está la situación, me hubiera gustado evidentemente llegar primero, pero bueno, estoy cuarto y tengo que remontar 4 golpes. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que le pedíamos, ¿no? A ver, según todos los datos y a la altura de temporada en la que estamos, no tenía mucha pinta esto de arreglarse en la calle de prácticas. Por supuesto que siempre hay que afinar, pulir y trabajar, ¿no? Por supuesto. Y seguro que Jon, pues, como todos, pues habrá estado incidiendo en aquella parcelita donde se ha visto más tal o más cual. Eso es, lo damos por hecho, ¿no? Pero la gran conversión, o sea, el gran cambio tenía que venir por otro lado. Y esa parte es lo que le pedíamos. Un poquito menos de crispación y tomárselo como un reto, sí, ya más que interesante o potente, es hasta divertido, ¿no? Divertido. Tipo, venga, vamos. Sí. Desafiante, como un desafío divertido de vamos a ver si somos capaces, ¿no? de llevar esto a buen puerto. Lo decía el propio Scheffler, que también me gustaron esas declaraciones de Scheffler de ayer, diciendo, bueno, pues precisamente eso, que el año pasado lo que le pasó es que, entre comillas, entiéndase bien, que se lo había tomado demasiado en serio, ¿no? Que se había metido demasiada presión, que incluso pues había derivado en una cierta ansiedad. Eso de llegar como el número 1 al Tour Championship y tener que ganar la FedEx Cup, pues que le acabó pasando factura, y que este año pues se lo va a tomar de otra manera, como, oye, pues vamos a disfrutar del hecho de que el llegar aquí como número 1 me lo he ganado yo, y que tengo la opción pues de ganar la FedEx Cup, ¿no? Y claro, que de la teoría a después la práctica, a llevarlo a cabo, ahí está la gran diferencia. Y en cuanto a Jon, David, me quedo con otra cosa que tú comentabas el lunes y que creo que es importante en el análisis de los 2 primeros playoffs, que es verdad que los resultados no fueron buenos, fueron ramplones, ya lo hemos dicho, pero que el juego tampoco estuvo tan lejos. Es decir, tuvo momentos muy brillantes en el campo, tanto en Memphis como en Chicago. No es alguien que es que de repente dice, bueno, si es que no es capaz de meter un drive en calle, ¿no? O no es capaz de dar un hierro sano. No, realmente Jon tuvo momentos muy, muy, muy buenos. Lo que no fue capaz de juntarlos durante 4 días y en todo momento. Sí, yo creo que no... Le costó mucho tener la cabeza siempre donde había que tenerla. Exacto. Eso es, un poco de concentración.
sí, está quizá demasiado pendiente, ¿no? De que hay que hacer otro birdie, o sea, adelantándose. Sí. Y ya cuando en golf te empiezas a adelantar, mal asunto, porque los errores hacen más daño o el no cumplir la expectativa que te has puesto, pues también te va... Claro. Y eso es lo que se ha visto a John. A John se lo ha visto demasiado exigido a sí mismo, digamos, o demasiado crispado en el juego. Pero esto ya más que nada es por la experiencia que uno va teniendo también de Jon Rahm, ¿no? Sí. Y también es lo que nos gusta de Jon Rahm, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, Jon es genial en 1000 cosas, es un súper mega jugador, pero además, no sé, como que nos parece algo muy interesante este ir y venir de Jon, o sea, este estar siempre luchando y normalmente aprendiendo y venciendo. Entonces, sus flancos débiles, ¿no? Sí, sus flancos débiles, que también los tiene. Es la grandeza de Jon Rahm, ¿no? En otro orden de cosas, es también un poco lo que te atraía de Rafa Nadal, ¿eh? O sea, Rafa Nadal, bueno, ¿cuántas veces se ha dicho, ¿no? Que el tenis de Federer era el tenis de un ángel celestial, ¿no? Bueno, y como Rafa, pues fue mejorando, encontrando la manera. Sí, pero y sobre todo me refiero también al tema de las lesiones, o sea, que le han perseguido desde que tenía 19 años y cómo ha ido encontrando las soluciones a base de mucho coraje, de mucho desgaste físico y para su cuerpo, como se está viendo, y también, pues, bueno, eso, coraje y trabajo, ¿no? Y estamos hablando de dos deportistas distintos, pero en esa línea sí que veo yo un paralelismo, ¿sabes? Sí, totalmente. De jugadores que no son absolutamente perfectos, ¿no? O que a lo mejor con el talento al peso ves a otros superiores, ¿no? Y sin embargo ellos muchas veces son los que están por encima, ¿no? Sí. Hombre, fíjate, ¿no? Empezando ya por ese pie zambo, ¿no? De Jon al nacer, ¿no? Del que tantas veces hemos hablado, ¿no? Y que también él lo explicaba en el libro Señalado por los dioses, ¿no? O sea que ya desde ese punto, imagínate, ¿no? La capacidad de superación y de eso, de encontrar la manera, ¿no? De encontrar la manera para ser efectivo y para triunfar en su deporte, ¿no? O sea que hay que creer, di que sí, David, hay que creer en Jon y en lo que puede hacer esta semana en la FedEx Cup y por qué no en lograr esa victoria. Es el último torneo del año y aunque a veces parezca un tópico, cuanto más relajado esté Jon, más verdizo hacer. Estoy absolutamente convencido. Entonces, si consiguen llegar a ese estado, que no se sabe muy bien a veces cuál es el camino, pero hay que conseguirlo, si consigue jugar esta semana relajado, con la idea clara de que esto ya es un éxito, etcétera, me parece que va a dar la cara y va a estar ahí, va a estar ahí el domingo, va a estar ahí. Vamos, nos venimos arriba. Que a mí el que me hace gracia esta semana, por lo menos es la sensación que a mí me ha dado, evidentemente todo esto es muy subjetivo y cada uno tendrá su propia sensación, pero me hace gracia ese papel un poco de tapado que ha cogido Rory McIlroy. Que no es que sea un papel de tapado de no voy a ganar la FedEx, no es así, pero sí es verdad que pues le ha dado mucha bola a Scheffler, le ha dado mucha bola a Jon, le han preguntado por el jugador del año y ha dicho, bueno, esto es una carrera entre dos, o sea, esto es Scheffler o Jon Rahm, uno de los dos son los que va a ganar. Como diciendo, bueno, a mí dejarme en paz, que yo ya veré lo que hago, ¿no? Esta semana, que a mí Slake se me da muy bien. Y creo que Rory, precisamente en esa versión relajada, o sea, cuando él no está presionado con un resultado, con una necesidad, con un tengo que ganar esto, ¿no? A todos nos viene en la cabeza el Máster de Augusta, ¿no? Cada vez esa tensión extra que tiene cuando afronta el Máster de Augusta por el Grand Slam, pues es más peligroso que nunca. Y me da la sensación de que Rory, evidentemente, siempre hay que contar con él porque es muy bueno, pero que está en un estado mental ahora mismo que es muy peligroso esta semana también. Sí. Yo creo que Rory, cuando ya llega a la habitación del hotel o donde esté, ¿no? Si está en una casa, pues en una casa y ya cierra la puerta, lo primero que hace es frotarse las manos. No le vas a ver haciéndolo en rueda de prensa ni en el campo de práctica o en una ronda de práctica, pero está en la situación ideal para él. Primero porque tiene razón, es que realmente la carrera por el jugador del año está entre estos dos, Scheffler y Jon.
Yo creo que ahí no se está quitando responsabilidad, simplemente está describiendo la realidad. Ni ganando, ¿no? La FedEx Cup, Rory se metería en esa discusión, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo tampoco. Sí. Sí, y él lo tiene claro. Pero es que es un campo, él está muy cómodo en Islay, que se le da muy bien, ya ha hecho, bueno, el año pasado, ¿no? O sea, la remontada del año pasado no puede estar más presente, ¿no? Está ahí, es un campo donde él siente que puede ser un poco más agresivo, o lo que sea, ¿no? Lo que siempre se dice también. Es un campo que le entra muy bien, lo ha demostrado muchas veces y es muy peligroso, claro que sí, es muy peligroso. Sí. Rory ahí, ¿no? Sí, vamos a ver. En cualquier caso, torneazo, muchísimas ganas de que esto empiece, 30 jugadores nada más, todos con alguna mínima opción de ganar la FedEx Cup. Lo decía Rory, ¿no? Dice, yo el año pasado remonté 11 golpes, así que aquí el peor de todos sale a 10. Así que el que no crea que tiene opciones de ganar, pues es porque es un problema suyo, no es problema de nadie más, ¿no? Y bueno, y esos partidos que van a ser unos partidazos, ¿no? Ese Scheffler con Hovland, el partido estelar, y después ese Rory McIlroy con Jon Rahm, pues los dos precisamente con una misma misión, que es la de remontar y recortar, ¿no? Poco a poco o mucho a mucho, cada uno como pueda, pero 4 días por delante para conseguirlo. Aparte de esta final de la FedEx Cup, ¿no? Bueno, pues que tanto juego da y que tanto estamos comentando, tenemos esta semana, David, también el Zech Masters. Es el torneo del circuito europeo, que tiene una importancia especial. Si no fuera en año Ryder, pues seguramente sería un torneo más y no tendría mucha importancia, pero claro, este año cambia radicalmente su situación en el calendario, porque solo quedan 2 torneos para definir el equipo de la Ryder Cup, para los que se clasifican, esos 6 que se clasifican, y uno de esos torneos es el Zech Masters, y la semana que viene Suiza, con lo cual todavía queda mucho que hacer, tenemos 3 españoles ahí, en fin, una semana divertidísima y con muchísimas cosas en juego. Hay que aclarar, para el que no lo sepa, o se le haya pasado la noticia, después de Suiza, es decir, después del torneo la semana que viene en Suiza, es el lunes, que si no me equivoco es lunes 4 de septiembre. Exacto. Luke Donald hace públicas sus 6 selecciones. O sea, justo al día siguiente de acabar el torneo en Suiza. Vale. En Gran-Sussard. Gran-Sussard. Qué bien te sale, qué maravilla, ¿no? Gran-Sussard. Que sí, está bien decirlo porque efectivamente los torneos que van a contar incluso para las selecciones son Chequia y Suiza, no hay más. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ya hay cosas que se pueden ir sacando, ¿no? Está por ahí escrito también en Ten Golf, pero bueno, por ejemplo, hay jugadores que se han quitado ellos mismos de la pelea por entrar en el equipo, ¿no? Sí. A mí el caso que más me viene a la cabeza es el de Seamus Power. Sí. Bueno, pues que era un jugador y un jugador interesante, ¿no? Todos lo veíamos como un tipo que lo está haciendo también en el PGA Tour. Bueno, este año sin ir más lejos y sin haber brillado en los últimos meses, realmente todo lo hizo el otoño pasado, todo lo gordo, lo mollar lo hizo en el otoño pasado, ahí es donde él se colocó arriba en la FedEx Cup y luego ha vivido de las rentas un poco, pero bueno, ha jugado los 2 primeros playoffs, Seamus Power, ¿no? Que eso no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, se ha metido en todos los torneos designados del año que viene, para empezar, ¿no? En ese top 50 ansiado del PGA Tour. Exactamente. Sin embargo, pues no juega aquí, ¿no? Él ha decidido no jugar y yo creo que es definitivo en ese sentido, ¿no? Me da la sensación de que ya no va a contar para Luke Donald, ¿no? No. Hay otros jugadores, Tomás de Tri, en un momento haciéndolo muy bien aquí, pues podía haber tenido una última opción. Me dejo a alguien. Bueno, sí, Alex Noren, ¿no? Alex Noren, sí, y Aaron Rai, ¿no? Así como también otro posible, digamos. Sí, que no van a estar en ninguno de estos torneos y como tampoco están muy cerca en las listas de clasificación para el equipo, se sobreentiende que estos quedan ya absolutamente descartados, ¿no? Y a partir de aquí, fíjate la cantidad de posibilidades, carambolas y demás que se abren, ¿no? Y nosotros, pues centrándonos mucho en la parte española, ¿no? Claro, porque todavía hay yo no diría que hay muchas opciones, pero hay una opción, ¿no? Hay una opción de que otro jugador español acompañe a Jon Rahm en el equipo europeo, ¿no?
Sí. Hay opciones y mientras haya opciones hay que pensar que es así. O sea que sí, efectivamente, yo no diría que ninguno de los tres ahora mismo son favoritos, ni de cerca son favoritos para estar en la Ryder Cup. Pero que en estas 2 semanas, en Praga y en Suiza, se le puede dar la vuelta. O sea, ellos le pueden dar la vuelta a esa situación. Y también se puede ir un poquito más lejos. Y hay jugadores que están subrayados en la agenda Luke Donald. Y me refiero a que necesitan un poquito, a ver si así se entiende, ¿no? Necesitan un poquito menos que otros para que verdaderamente entren entre las 6 selecciones. Y en ese grupo yo meto a Pablo Larrazábal. Sí. Creo que Luke Donald por fin se ha convencido de que Pablo Larrazábal en un ambiente Ryder, en un equipo Ryder, puede aportar mucho. Obviamente tiene que hacer algo más, Pablo. O sea, ahí no hay tu tía. Tiene que hacer algo más. Sí, tiene que demostrarle algo en estas 2 semanas. De momento ha empezado bastante bien, Pablo, en Chequia. Vamos a dejarlo ahí. Lo decimos en voz baja también, si quieres. Muy bajito. Ha empezado bien, Pablo. Bueno, pues dicho de otra manera, para ver si me puedo explicar mejor. Luke Donald, y en este caso el capitán, tiene más ganas de que unos entren que otros. Esto pasa siempre, esto es así, ¿no? Yo creo que se te entiende perfectamente y creo que todo el mundo que te está oyendo ahora mismo sabe a lo que te refieres, ¿no? Hay jugadores que le entran más por el ojo al capitán y dice, a ver si me da las razones que quiero para meterlo sin problemas en el equipo. Me encantaría poder meter a este jugador en el equipo, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve a Adriano Taegui. Adriano Taegui en realidad está más cerca del equipo que Pablo. Digo, si nos fijamos solo en los números, en los puntos sumados. Bueno, pues da la sensación, parece claramente que Adriano Taegui tiene que hacer un poquito más que Pablo Larrazábal. Es a lo que nos referimos, ¿no? Y donde decimos Pablo, decimos también un jugador como Olesen, ¿no? Cada uno por sus propias cuestiones, ¿no? Sí. Pero todas bastante bien analizadas, ¿no? Por el staff, ¿no? Por los Molinari, vicecapitanes y capitanes. ¿no? Claro, exactamente. Y capitán. Bueno, en cualquier caso es apasionante. Todo lo que va a ocurrir estas 2 semanas en el circuito europeo es verdaderamente apasionante, ¿no? Porque puede haber todavía algún vuelco. Hay movimiento. Y puede haber jugadores. Sí, o sea, para empezar, Robert McIntyre tiene que defender esa tercera plaza que ahora mismo ostenta por la clasificación europea. Él la tiene que mantener, ¿no? Sí, y no es fácil, no es fácil porque hay mucho candidato para intentar arrebatársela. O sea que ahí va a haber una pelea importante por esa tercera plaza. Sí, y yo soy de los que me sigue costando ver a Robert McIntyre en un equipo europeo de la Ryder, pero también hay que reconocer, creo que ya lo hemos hecho en esta bola provisional, bueno, que es un jugador que ha crecido, que se está haciendo un jugador más fuerte, más sólido, ¿no? Esa es la sensación que da. También ha empezado bien, por cierto, en Chequia. Ha empezado muy bien Robert McIntyre. De momento, ¿no? Queda muchísimo torneo. Sí. Fue un poco decepcionante la semana pasada, ¿no? De McIntyre, que jugó en Irlanda del Norte, que además era en un campo links, ¿no? Como era Castle Rock, la segunda jornada, y ahí se dio un piñazo gordo y se quedó fuera del corte cuando podía, o sea, tenía muchas opciones de haberle dado un buen empujón a esa tercera plaza, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Es un jugador que este año claramente ha dado un salto en sus prestaciones. Es un jugador que ha dado un paso adelante y ahora vamos a ver lo que ocurre. Es que... A ver, yo con la idea que tengo de McIntyre, siendo muy honesto, muy sincero, con la idea que tengo pergeñada en mi cabecita, en mi pobre cabecita de McIntyre, no es el tipo de rookie de novato que a mí en principio me gustaría tener en una Ryder Cup. Ya, pero no te parece tan fiable. Sí, pero también es verdad que hay que ir echando en la balanza también todo esto que viene haciendo, ¿no? Y a veces como que cuesta más y hay que hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? O sea que, pero es verdad que empezando por la pelea por esa tercera plaza, que es que va a ser clave, va a ser vital, porque dependiendo de quién se meta en esa tercera plaza, pues van a ir bailando esas otras invitaciones, ¿no? que están en el aire, ¿no? Y que podríamos decir, David, más o menos que son 1 o 2, ¿no? Un par de invitaciones son las que están en el aire. Lo otro está bastante claro, ¿no? Yo diría que 2. Sí. Yo creo que hay 2 invitaciones realmente en el aire, o sea, por designar. Y las otras 4 están ya hechas, ¿no? Casi que son adjudicadas. Straka, Fitzpatrick, Rose y Lowry. Sí.
si quieres, podemos poner un poco más entre paréntesis a Rose y a Lowry, en un momento dado. Pero yo te diría que esas 4 están prácticamente adjudicadas. Sí. Y ahora hay que pegarse por 2, pero bueno, son 2, ¿eh? Son 2. Son 2, sí, son 2. No es ninguna tontería. Y hay unos cuantos candidatos, pero tampoco son 30, ¿eh? No hay 30 candidatos. O sea, sí. No hay 30 candidatos al final, no. Estamos hablando al final de... realmente son 7, 8 candidatos. No hay muchos más, para pelear por esas 2 invitaciones, y algunos mejor posicionados que otros, como tú bien dices. Yo les recomiendo que, aparte de todo esto que le estamos contando en esta bola provisional, que se lean el análisis que hacía sobre la Ryder, sobre las elecciones de Luke Donald, David Durán en Ten Golf, porque está muy bien explicado y muy bien desmenuzado cada situación prácticamente de cada jugador. Hombre, muchas gracias, Alejandro. Hombre, muchas gracias por... Esto es así. Al César lo que es del César. Eso es como que me has dado un like, ¿no? Algo así, ¿no? Perfecto, le he dado un corazoncito. Te acabo de dar un corazoncito. Un corazoncito, bueno, pues muchas gracias. No, hombre, casi ha sido un retweet, No, y después, si quieren saber... Sí, porque un retweet, o sea, un retweet es más que un like, ¿no? ¿O qué? Sí, es más. Es como o sea, me ha gustado tanto. ¿En la escala? Sí, en la escala el retweet es más que un like. Sí. Definitivamente. Esto es así, ¿no? Sí, esto es así. Y en lo más alto del escalafón está el hacer un comentario sobre algo que tú has hecho. Eso ya es la leche. Que es lo que se llama citar tweet. Si tú citas tweet, es decir, coges un tweet de alguien y dices, hay que ver lo interesante que es lo que ha escrito este hombre, o hay que ver qué dato más bueno, no, eso es tremendo. Después está el retweet y después el like. Así que en este caso, esto es un retweet, señores, un retweet para que de verdad porque es que explica muy bien cuál es la situación ahora mismo del equipo de la Ryder y lo que pasa por la cabeza de Luke Donald. Y también, si quieren saber exactamente cuáles son las cuentas, por ejemplo, lo que necesitan los españoles para meterse en la Ryder Cup, lo que tienen que hacer en Chequia y lo que tienen que hacer en Suiza, pues también hay un texto en Ten Golf que tienen todas las cuentas ahí detalladas, que no les vamos a marear aquí en esta bola provisional con esas cuentas. Sí, pero bueno, significar que en esas cuentas todavía caben las posibilidades de Pablo Arrazábal, de Adriano Taí y de Jorge Campillo. Exacto. Oye, algunos tienen que hacer verdaderas maravillas, los 3 en realidad, ¿no? Digo, para entrar en el equipo por tus propios medios, a través de la lista europea fundamentalmente. Correcto. Pero pueden. Bueno, sí, pero han llegado a finales de agosto con posibilidades. Ojo, no son tantos, ¿eh? ¿Cuántos son? 12 o 13 jugadores que realmente... 13, contando con McIntyre, obviamente, contando con McIntyre, que es el que ahora mismo está metido, hay 12 jugadores más, hay 13 en total, que tienen opciones matemáticas todavía de clasificarse para la Ryder Cup. Oye, y entre esos 13 hay 3 españoles. Como tú bien dices, está muy bien, ¿eh? Sí, hombre, que es verdad que alguno tiene que hacer prácticamente ganar y quedar segundo. Sí. Todo lo que tú quieras, pero solo 13 han llegado hasta aquí con opciones matemáticas. Bueno, pues sí, hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Sí. Estamos hablando de una muy buena temporada del golf español y de un buen proceso de clasificación para la Ryder Cup del golf español en general, en líneas generales, evidentemente. Así que, bueno, pues vamos a disfrutarlo y ojalá, vamos, sería maravilloso que alguno, yo ya no digo más de uno porque más de uno va a ser muy difícil, pero yo con que uno de los 3 llegue con opciones todavía en Suiza, matemáticas, para clasificarse, creo que ya sería un éxito absoluto, ¿no? Tremendo. Así que hay que valorarlo. Aparte, por supuesto, de que Jon Rahm fue el primero de todos en clasificarse para la Ryder Cup. Allá por la Ryder Cup del 29, más o menos, él ya se clasificó para esta de... Para esta, sí. Una cosa absolutamente impresionante. Así que, nada, que bueno, que eso es todo lo que hay en juego en Chequia, aparte del regreso de jugadores, del regreso del circuito europeo, en fin, pues que volvemos a ver a Rafa Cabrabello compitiendo, Alejandro del Rey, en fin, que está muy interesante y que entramos en definitiva también en esa recta final también del circuito europeo, esa larga recta final del circuito europeo donde hay muchas cosas en juego, Race to Dubai, tarjetas, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y las tarjetas del PGA Tour, muy, muy interesante. Pero vamos, si te parece, David, a... Espera, antes de nada, ya que estamos en mundo competición por equipos,
Europa, Estados Unidos, tracatrá. ¿Qué te parecieron las elecciones de Susan Petersen? Ah, correcto. Pues me gustaron mucho, la verdad. O sea, veo el equipo europeo de la Solheim y me parece un equipazo. Creo que las 4 elecciones, por cierto, fueron Madeleine Sackstrom, Gemma Dryburg, Emily Pedersen y Caroline Hedwall. Bueno, que fue la gran sorpresa, ¿no? Exacto. O sea, fíjate que el lunes en la bola provisional, más o menos, de esas 4 establecíamos... 3. Dimos con 3... Ojo, que no es que nosotros seamos unos genios, realmente todo apuntaba a eso, ¿no? Y sin embargo, en la cuarta, no sé yo si... Tú sí defendiste siempre como una posibilidad real que Caroline Hedwall entrase en el equipo. Yo la verdad es que lo veía un poco más... Bueno, mucho más complicado, sí. Pero ahí está, ¿no? Y ha sido un poco la gran sorpresa. La gran sorpresa. Al final ha pesado su experiencia. Una vez nos ha dado la sorpresa, es verdad que uno lo ve y dice, pues mira, como que le ves el sentido, ¿no? Sí, tiene sentido. Yo creo que al final, Petersen, por decirlo de alguna manera, ha sido conservadora, aunque sea una gran sorpresa la elección de Hedwall, pero ha sido conservadora en el sentido de, mira, prefiero a una jugadora que ya la conozco bien, con la que he compartido equipo, ¿no? Porque con Hedwall Petersen pues ha compartido equipo, ha visto cómo se comporta, ha tenido algunas actuaciones en la Solheim muy buenas, otras no tan buenas, que es verdad que todos tenemos en la cabeza como, bueno, es que Hedwall más o menos es como Severiano Ballesteros o José María Olazábal en la Ryder Cup, y tampoco es eso. Es verdad que tuvo una Solheim extraordinaria, estratosférica, creo que ganó los 5 puntos en esa Solheim, los 5 que jugó, y ahí se creó esa leyenda Hedwall, pero después es verdad que ha tenido otras Solheim que no han sido tan buenas. Pero fíjate lo que te digo, Alejandro. Yo creo que en esta decisión, en la de meter a Hedwall en el equipo, está por un lado todo esto de lo que estás hablando, es decir, el bagaje de Hedwall y lo que Petersen conoce a Hedwall dentro de un escenario de Solheim Cup, etcétera, ¿no? De conocerla dentro del vestuario, etcétera, ¿no? Pero además hay un componente de estar cuidando a Anna Nordqvist. Totalmente. Porque Hedwall va a formar pareja con Anna Nordqvist. Y Anna Nordqvist no está pasando por su mejor momento vital, digamos. No estoy hablando de juego. Sí. Ella misma lo ha significado, no pasa por el mejor momento. Bueno, pues me parece que se está divorciando, si no se ha divorciado ya. Sí. Sí, personalmente no lo está pasando muy bien. Sí. Y creo que también tiene ese componente en la elección de Hedwall, de voy a poner con Anna, o sea, voy a cuidar a Anna, ¿no? Porque necesitamos que los puntos de Anna Nordqvist. Sí. Y ella va a estar muy cómoda, muy relajada con Hedwall, con quien ya ha compartido una buena pila de partidos en la Solheim Cup, ¿no? Y con mucho éxito. Bueno, con mucho éxito y que se llevan bien y que no sé hasta qué punto son amigas íntimas o no íntimas, pero evidentemente cuadran bien en el campo y se compenetran muy bien. Se entienden muy bien, sí. Hombre, la verdad es que eso por un lado, y después el lado de Pedersen, pues lo veníamos diciendo aquí, y eso era información, como se ha demostrado también al final, ¿no? Que le gusta mucho a Pedersen, la danesa. Emily Pedersen tampoco estaba ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta fuera del equipo. Estaba bastante más atrás en el ranking mundial. No es que haya hecho una gran temporada, pero gustó mucho su actuación en la última Ryder Cup, lo hizo realmente. Solheim incluso la Solheim. También en la Solheim lo hizo bien, ¿eh? En la Ryder tuvo sus cosas, pero en la Solheim lo hizo muy bien. Y hablando en serio, es una jugadora pues que le gusta mucho a Petersen, especialmente, o sea, esto sí que es una elección de la capitana, ¿no? Por la capacidad de birdie, ¿no? Que tiene Emily Pedersen. Es verdad que es una jugadora que en un momento dado pues también te puede cometer 3 bogies seguidos, ¿no? O 2 bogies seguidos, o tener sus baches, pero es verdad que tiene mucho poderío, tiene mucha pegada y tiene esa capacidad de birdie, ¿no? Y cuando uno ve todo el equipo completo de la Solheim Cup, realmente se queda muy tranquilo porque dice, bueno, es que está Boutier, está Maguire, está Lindgren, Maya Stark, que son 2 rookies, pero que vaya rookies. O sea, que ya quisiera cualquier equipo tener a 2 rookies de ese calibre. La experiencia de Carlota, de Anna Nordqvist, la experiencia también de Hedwall, el recuerdo ganador pues de Pedersen, y después una rookie que es, digamos, la más
la mayor incógnita, que es Gemma Dryburgh, la jugadora escocesa, que a ver por dónde sale, y después golfistas de mucho peso y de mucha entidad, pues como Georgia Hall, como Charlie Hull, en fin, creo que lo tiene todo. Es que es un equipo que lo tiene todo. Tiene experiencia, chicas que lo han hecho muy bien. Sí, al final se ha confirmado un poco lo que se venía viendo. O sea, fuera el que fuera, el equipo europeo iba a ser muy completo, muy potente, muy profundo, y ha sido así. O sea, como no podía ser por otro lado de otra manera. O sea, es que no podía ser de otra manera, tal y como anda el golf europeo, realmente, ¿no? Sí, sí. Y también se ha confirmado, por supuesto, que no es moco de pavo, pues que efectivamente pues a Petersen no le gusta Jodie Edward. O sea, es una jugadora que no le encaja en su manera de ver la Solheim Cup, en su manera de vivir la Solheim Cup y en su manera de afrontar este formato match play, ¿no? Que al final recordemos que esto es otra cosa. Esto es un match play y hay que valer también para este formato. Jodie Edward era la número 51 del mundo, justo detrás de Gemma Dryburgh y muy por delante de Pedersen o de Hedwall, ¿no? En el ranking mundial. Pero, sin embargo, no se ha contemplado, como también informábamos aquí, ¿no? Que no era una jugadora que le entrara por el ojo, aunque pensábamos, yo por lo menos sí dije el lunes pasado que pensaba que al final sería Jodie Edward la número 12, pero no, la sorpresa fue que finalmente fue Hedwall, pues por todo eso que le estamos comentando, ¿no? Por el factor Norquist, como explicaba muy bien David, y también por su experiencia en la Solheim. Así que, bueno, con muchas ganas también de conocer al equipo americano, David, que se sabe después de esta semana. O sea, esta semana es la última ya del proceso de clasificación, el Canadá Open, que es el que se juega esta semana en el LPGA Tour. Ahí termina ya el proceso de clasificación. Se clasifican 7 por la lista de puntos de la Solheim Cup Estados Unidos, 2 por ranking mundial y 3 elecciones de Stacey Lewis. Así es como se establece el equipo. Bueno, pues vamos a ver. También hay muchísimas variantes, muchas posibilidades. Incluso hay alguno que dice que Lexi Thompson se puede quedar fuera del equipo. Yo lo dudo, pero desde luego, por la temporada que está haciendo, no sería nada extraño, porque está siendo uno de los peores años de su vida, si no el peor de largo de Lexi Thompson. Fíjate que igual no le venía mal al equipo estadounidense acudir sin Lexi Thompson y quitarse ya, digamos, ese lastre mental de decir te necesitamos, estés bien o estés mal. No. Somos lo suficientemente buenas como para suplirte si estás mal. Hay veces que estas cosas ocurren, ¿eh? Y me gustaría insistir en un tema que también hemos hablado, Alejandro, pero creo que el principal trabajo de Susan Petersen de aquí al mismo momento en que comienza la Solheim, está en bajar la euforia. Bajar los humos, ¿no? Bajar los humos. Uh-huh. Sí, o sea, en llegar a ese equilibrio de reforzar la confianza, por supuesto, pero sin pasar una raya. Hay una raya que no se debe pasar porque entonces empiezas como a flotar en el aire y cuando te quieres dar cuenta vas 4 no abajo. Tienes los pies exactamente, no tienes los pies en el suelo y pasa lo que pasa. Creo que ese es el principal trabajo ahora mismo de todo lo que rodea, de todo el conjunto del equipo europeo. Bajarla al suelo, afilar los colmillos como nunca se han afilado, porque si no, insisto, este equipo americano que parece que no le estamos haciendo mucho caso, o yo tengo esa sensación, ¿sabes? Es que no tiene ninguna superestrella, a pesar de que, cuidado, tiene a una jugadora, Lilia Wu, que ha ganado 2 grandes este año, ¿eh? La única que ha ganado 2 grandes. Entonces igual sí que es una superestrella, ¿no? Exacto, sí. Pero es verdad que todavía no la hemos metido ahí en ese cajón, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor nos estamos equivocando todos, ¿no? Y ver cómo ganó el último grande que ganó, ¿eh? Sí. Y después está Alison Corpuz, que ganó otro grande. O sea que, cuidado, que estamos hablando de que se juegan 5 grandes al año en el circuito femenino, y hemos hablado mucho de la victoria de Boutier en el Evian, pero es que de los otros 5, o sea, de los otros 4, 3 los han ganado americanas. 2 Lilia Wu y otro Corpuz, ¿no? Que van a jugar. Sí, y ya no ganar, sino que han poblado los top 10 por lo menos del último, ¿no? Es verdad. O sea, ha habido candidatas, unas cuantas candidatas americanas, por lo menos acabar ahí arriba, y muchas lo han conseguido. Cuidado. Insisto, creo que es el principal trabajo. Más allá, incluso, fíjate, de la composición de las parejas, que además ya las tiene más o menos pergeñadas, seguro, con casi total seguridad. Sí. Más allá, creo que es la gran labor. Insisto, tampoco creo que sea tan fácil, pero es
tienen que salir con mucha hambre, con muchas ganas de morder, con el instinto ese de morder, porque... Igual el objetivo, David, igual el objetivo debería ser, tenemos un gran equipo, sabemos que somos muy buenas, cuidado que las americanas son buenísimas, vamos a ir a ganar, o sea, voy a decir una cosa estúpida, pero vamos a intentar ganar cada punto, vamos a ver si hacemos un récord. Vamos a ir a batir un récord. Vamos a ver si somos capaces de que Estados Unidos no llegue ni siquiera a 10 puntos. Cosa que es muy improbable y muy difícil, ¿no? Pero quizá es mejor salir con esa mentalidad que no con la mentalidad de, bueno, si esto de una manera o de otra lo acabaremos ganando. Eso va a ser un error tremendo. Sí, el problema que sea en este tipo de situaciones cuando alguien aparentemente es claramente favorito, es ese, ¿no? Que de repente... Cuando te quieres dar cuenta, la una está mirando a la otra está mirando a la una y venga, ¿quién empieza aquí a sumar, ¿no? Es verdad. Y no, esto tiene que ser el golpe a golpe, el partido a partido, el hoyo a hoyo y el partido a partido, insisto, a muerte, ¿no? Esto es muy fácil decirlo y queda estupendo, además. Estamos quedando estupendos, Alejandro. Pero yo insisto, o sea, pero tiene por mucho ahí... sentido lo que estás diciendo. Tiene mucho sentido lo de que, bueno, si ya conseguirá Maguire su punto. Si Maguire es una perra de presa, no se le va a escapar y Maguire ahí con Boutier jugando o con quien toque. O ya sacará Charlie Hull su punto. O ya no pasa nada si se me escapa a mí este. No. O no te preocupes que ya Norquist y Headward enderezarán el partido. Se quedarán 2 abajo en 6 hoyos. No. O sea, esto, insisto, tiene que ser desde el primer hoyo a muerte. Y también insisto, que es todo esto muy estupendo y es hasta un poco, parece que un poco como de cajón todo. Sí, chicos, y es que tampoco está dando... Bueno, insisto, o sea, que vaya por ahí el trabajo, porque tienen tiempo, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser el mensaje. No en negativo. Cuidado, chicas. No, en positivo. Vamos a afilar los colmillos. Vamos a comernos al rival. Por ahí. Vamos a comerle la moral. Vamos a comer la moral. Hemos ganado las 2 últimas Solheim. Vamos a demostrarle que le vamos a ganar 3, pero desde el principio. O sea, sin dejarles que se vengan arriba, ¿no? Que es otro de los peligros cuando tienes enfrente un equipo muy bueno. Que se nos olvidaba que también tenían a una tal Nelly Corda en el equipo americano, ¿sabes? O sea, que un equipo muy bueno y que tiene todo ese trabajo, digamos, el mental o el de cohesión de equipo, todo ese trabajo lo tienen ya hecho, porque la simple motivación de no somos las favoritas, incluso hay gente aquí que ya eso une mucho y te pone listo rápido. Que ese es el gran peligro que se ve, ¿no? O sea, parece como que, bueno, sí, ¿qué más da que venga? ¿Qué más me importa que venga Abu, que la otra, si al final el equipo que salga va a ser inferior al europeo? Bueno, pues cuidadito. Seguro que el ranking mundial no dice eso después. Eso ya habrá tiempo de analizarlo cuando tengamos las dos escuadras, ¿no? Los dos equipos. Ranking mundial, David, lo prometido es deuda. Y vamos a hablar de ese ranking mundial. Como tú decías, se han cumplido algo más de un año, unos días más, un año y unos días desde que cambió el ranking mundial. Y yo creo que todos nos acordamos de lo que se comentaba entonces, ¿no? De que no terminaba de convencer, de que en realidad, para recordar la situación, lo que ocurrió fue que se le dio muchos menos puntos a todos los torneos, en todos los circuitos, quitando los majors que se mantuvieron con 100 puntos. Pero el PGA Tour perdió puntos, el circuito europeo perdió puntos, Asian Tour perdió puntos, Japón perdió puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las primeras semanas, en las que, recordarán todos ustedes, pues que los jugadores del circuito europeo pues se movían muy poco hacia arriba cuando ganaban, prácticamente estaban perdiendo, los jugadores del circuito americano, sin embargo, pues conseguían mantenerse mejor en esas posiciones, tampoco es que sin que hubiera grandes cambios, pero se conseguían mantener, en fin, que se llegó a la conclusión por parte de muchos de que, esto ha sido un tejemaneje, así, dicho mal y pronto, del PGA Tour, pues para salir ganando, para tener más fuerza y para sacar todavía más distancia al circuito europeo, al Asian Tour, etcétera, etcétera, al resto de circuitos. Y yo recuerdo que en aquellas bolas provisionales de hace un año, nosotros decíamos, pues sí, es la sensación que da, puede ser, pero vamos a darle tiempo porque, claro, ahora están coexistiendo dos maneras de medir los puntos en los torneos. La que había justo antes de agosto y la que hay justo después de agosto, con lo cual sigue pesando mucho la manera de medir los torneos de
antes del cambio, ¿no? Entonces hay que darle distancia para que ahora pues se vea todo con más perspectiva. Y dándose esa distancia, David, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar? De hecho siguen coexistiendo, porque sí, aunque ha pasado un año, sí. En realidad deberían pasar 2 años para que efectivamente, de una manera mucho más quirúrgica, se pueda meter bien el bisturí y sacar conclusiones más limpias. Totalmente. ¿no? Pero aún así, después de haber pasado este año, realmente no hay tanta diferencia. Digamos que el experimento que hemos hecho ha sido contar cuántos jugadores del PGA Tour que solo juegan en el PGA Tour hay ahora mismo dentro del top 100 mundial y son 62. Vale, 62. Del PGA Tour, y que solo juegan el PGA Tour. Sí, que solo juegan el PGA Tour. 62. ¿Cuántos había antes del cambio? Y entonces lo que hemos hecho ha sido irnos al año natural anterior, ¿no? Pues claro. Antes de que se empezase el nuevo sistema, hemos mirado todo el año natural. ¿Cuántos había? Pues había 61. Fíjate. Realmente no ha habido tanto cambio. O sea, realmente todo ha empezado a ajustarse. Es verdad que uno se echaba un poco las manos a la cabeza como diciendo... Hombre, este torneo del circuito europeo, que sí, que no es un grandísimo torneo, pero digamos tenía un mínimo de puntos que te iba a dar seguro, claro. Y a partir de ahí incluso podías sumar. Y ahora realmente hay veces que te echas la mano a la cabeza, ¿no? Diciendo, pero si es que aquí el que gane realmente casi no se mueve. Bueno, pues realmente luego las proporciones han sido las mismas. También bajaban los puntos en muchos torneos del PGA Tour, ¿no? Sí. Que tampoco tenían ese mínimo ya asignado, ¿no? Claro, ya no daban tantos puntos. Y realmente no ha habido tanta diferencia y probablemente dentro de un año más, cuando ya se hayan cumplido 2 años del nuevo ranking, pues seguiremos en las mismas. Sí, seguirá todo equilibrado. No, mira, realmente el único cambio bestia que ha habido, que también era obvio, ¿no? O sea, hace un año prácticamente lo anunciábamos, porque es que era matemático que iba a ocurrir, y creo que es muy bueno que haya ocurrido, es que todos aquellos jugadores que hacían fortuna, me refiero a fortuna en el ranking mundial, fundamentalmente en el circuito japonés, pero también en el Asian Tour, bueno, pues se han topado con la dura realidad ahora, ¿no? O sea, realmente aquellos torneos sí que estaban sobredimensionados, ¿no? Exacto. Pero bestialmente sobredimensionados, y te acababas encontrando en el top 100 mundial casi en cada momento del año 3, 4, 5 jugadores japoneses que verdaderamente luego no tenían ningún peso en el entramado del golf mundial, ¿no? Verdaderamente. Cuando y llegaban los majors, cuando llegaban los campeonatos del mundo, exacto. Todo eso ha desaparecido realmente. O sea, el Asian Tour y sobre todo el Japan Tour se han encontrado con la dura realidad. Es decir, les han puesto en su sitio. Creo que eso es muy bueno. Dicho todo lo cual, yo también... en ese sentido me han ido convenciendo, ¿no? Los discursos de gente como Jon Rahm o como, bueno, varios grandes jugadores, Rory también recuerdo que habló en su momento, que quizás sí que pueda hacerse todavía un ajuste más para darle más bola a los grandes jugadores, ¿no? Todo esto vino sobre todo después de la final de Dubái, acuérdate, ¿no? Exacto. Que realmente era un plantel hermoso, un gran plantel, un plantel sobresaliente allí reunido, y verdaderamente los puntos que repartió fueron poca cosa, porque creo que se puede hacer ese ajuste, ¿no? Realmente de darle todavía más peso, pues digamos, decíamos en su momento, pues al top 10 mundial o al top 20, al top 25, como se quiera, o al top 50 en un momento dado, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que hay ajustes que sí se podrían hacer, ¿no? Y que todavía clavarían más la realidad. Pues sí, totalmente. Y al final, jugadores del circuito europeo o que jueguen habitualmente el circuito europeo, pues tampoco ha cambiado mucho, ¿no, David? Entre este año y el año anterior, ¿no? Creo que al final, pues la cifra también es muy parecida, ¿no? Sí, mira, tú puedes dividirlo en 4 grandes grupos. Sí. A ver si conseguimos explicarlo bien. Los que juegan solo el PGA Tour, los que fundamentalmente juegan el PGA Tour. Sí. Que ahí, para entendernos, se metería, por ejemplo, a Jon Rahm. Es un jugador del PGA Tour y que ocasionalmente viene al DP World europeo, Tour. Sí, o Rory McIlroy, ¿no? Es otro gran ejemplo de eso, sí. Exactamente. O Víctor Hovland, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o Fitzpatrick. Vale. Luego tendrías un tercer grupo que sería los jugadores solo de DP World Tour
Y otro grupo que serían los jugadores que fundamentalmente son del DP World Tour, ¿no? Vale. Pero que juegan Yo creo también que queda más o menos claro. que juegan algún torneo del PGA Tour, por ejemplo, ¿eh? Sí, exacto, que fundamentalmente es del DP World Tour, pero Sí. que también tienen apariciones allí, ¿no? Eso es. Y al final las cifras son muy curiosas. O sea, si tú sumas los jugadores del PGA Tour y los que fundamentalmente están en el PGA Tour, este año te salen 78 jugadores, Sí. ¿eh? Dentro del top 100 mundial. Sí. Y en el año anterior natural, es decir, con el anterior sistema, te salían 81, incluso más. Fíjate. Bueno, en realidad 3 más, ¿no? 3 más. Ujú. Han perdido Y 3. si tú Ujú. sumas el grupo de DP World Tour y los que fundamentalmente juegan el DP World Tour, Sí. en 2023 te salen 10 dentro del top 100 mundial y en el año anterior natural, con el anterior sistema, te salían, ¿sabes cuántos? 10. Exactamente, ¿no? O sea, Sí, impresionante, ¿eh? Es impresionante. sí, recordamos ahora que aquellas voces, aquel miedo, ¿no? Es que no van a laminar al DP World Tour. No, lo van a laminar como estaba ya laminado de alguna manera, Claro, porque el PGA Tour lleva claro. muchísimo tiempo siendo la absoluta referencia. Sí. Mira, en este sentido, quizá no tenga mucho que ver, pero es que es muy curioso este dato que te voy a dar, Alejandro. Sí. Tú te vas a la primera semana de 1990 y dices, ¡hala! ¿Dónde va este? Bueno, déjame acabar. Oye, Tú te que vas a se la nos primera ha ido semana- al 90. Sí. Te vas a la primera semana de 1990 Ujú. y en aquel punto había 5 jugadores estadounidenses en el top 10 mundial, top 10 mundial. Sí. Había 30 jugadores estadounidenses, los estás apuntando, ¿no? Sí, 5 sí. en el top 10, 5, 30. 30 en el top 50 Ujú. y 55 en el top 100. Vale. 5, 30 y 55. Primera semana de 1990. Y ahora te vas a hoy. Sí. Rabiosa actualidad. A día de hoy. Jueves, no sé cuántos de agosto, San Fermín, por supuesto. Sí. Bueno, pues a día de hoy, ¿sabes cuántos top 10 mundiales hay estadounidenses? ¿Cuántos hay? No te lo podría decir de memoria, fíjate. Pues mira, 5. ¿Cuántos había en la primera semana de 1990? 5 has dicho. Sí. 5, ¿no? Los 5. mismos que en la primera semana de 1990. ¿Sabes cuántos top 50 estadounidenses hay a día de hoy? No. 28. ¿Cuántos había? 30. Y top 100 hay 53. ¿Cuántos había? 55. 55. Prácticamente se clavan las cifras. Sí, es increíble. Y si uno repasa yendo lustro por lustro, verdaderamente ha sido una tónica habitual. Estamos hablando de 1990, ¿eh? O sea, cuando de hecho el ranking mundial se establecía de otra manera. Sí. ¿eh? Sí. Y salvo en los años que rondaron el 2010, 2009, 2008 incluso, 2010, 2000, puede que 2011, salvo ahí que verdaderamente hubo un bajón, o sea, hubo menos presencia estadounidense en el top 50, Sí. Fundamentalmente en el top 50 y en el top 100, después se ha ido recuperando y ahora estamos en los niveles de siempre, porque básicamente un 10% arriba, un 10% abajo, lo que ha habido siempre es entre 20 y 30 jugadores estadounidenses en el top 50 mundial y entre 40 y 50 en el top 100. Uh-huh. Y lo ha habido siempre. Te quiero decir, porque nos hemos ido a 1990, que es, como quien dice, los albores del ranking totalmente. mundial. No, me parece un gran ejemplo y me parece un dato definitivo para los nostálgicos de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que esos que siguen defendiendo que antes el circuito europeo, pues más o menos que le miraba a los ojos al circuito americano. Que realmente, pues nada, está muy bien cuando uno tira de es que yo creo que antes... No, cree usted, no, miren los datos que le dicen, ¿no? Los datos son... No, nos hemos ido a la primera semana del 90, con Seve todavía por ahí, Sí. Olazábal en su Faldo. máxima expresión, Faldo, Colin Montgomery ya entrando a saco, Sí. y los Erniels y demás. O sea que y esto también me lleva a una última reflexión, que viene muy también al pelo por todo lo que estamos hablando, que es la Ryder Cup. Sí. El milagro de la Ryder Cup, ¿no? Sí. O sea, es que la mitad del top 100 y del top 50 mundial es estadounidense. Y sí, es verdad que luego hay que hacer un equipo de 12 y que... quiero decir, la Ryder se la llevarían de calle los americanos si hubiese que hacer 3 equipos de 12, Claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Exacto. Bueno, Europa se agarra a eso, pero no deja de ser un pequeño milagro, ¿no? Una
gran maravilla, ¿no? Por eso la Totalmente. Ryder es lo que es, ¿no? Por eso la es tan Ryder bonita. es lo que es. Pero bueno, como últimamente hemos hablado mucho de si el golf estadounidense realmente es referencia, vaya si es referencia. Claro. Dejémonos de tonterías y de estupideces. Son el culmen. No hay otra cosa ni medio parecida en este deporte. Sí, No hay sí. más. No, Es así. Es así, es no hay así. más. Es que es una cuestión numérica, además. Y les estamos contando cosas, aunque usted seguro que se están dando cuenta, pero que son cosas objetivas. O sea, son datos objetivos. No son sensaciones, ni yo creo, y es que antes, a mí me parece que antes. No. Datos objetivos que yo creo que son que ofrecen conclusiones muy claras, ¿no? de cómo está todo. Bueno, pues eso era lo que le queríamos contar, pues, del ranking mundial después de un año. Cuando pasen 2 años lo volveremos a hacer, lo prometemos. En esta bola provisional volveremos a darle ese repaso a cómo está la situación y a ver si ha cambiado tanto o no ha cambiado tanto el ranking mundial con el nuevo sistema de Bueno, medición. mira, una última Sí. puntualización, Alejandro. Sí. Es verdad, si uno ya mete la lupa, es verdad que, por ejemplo, el Challenge sí ha sufrido un retroceso, ¿no? Sí. Pero es que tiene sentido. O sea, nosotros queremos mucho al Challenge, le tenemos mucho cariño, lo seguimos mucho, Sí. pero tenía cierto sentido que los torneos del Challenge no tuviesen un mínimo constante, digamos, y a sí. partir de ahí incluso poder sumar más. No, se suma el valor de ese torneo en esa semana concreta, ¿no? Otra cosa es que el sistema de cómo valoran las famosas curvas y tal pudiera ser no un la poquito entienda más ni las- transparente. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Eso ya es otro debate. Que fuera un poco más transparente y que lo entendiera un poco mejor la gente. Pero sí es verdad que un jugador que empezaba en el Challenge Tour en el puesto, no sé, pongo un ejemplo, 1200 del ranking mundial o 1300 y ese año ganaba 2 veces y tenía 4 top 10 y tal, pues casi que rondaba el top 100 mundial. Y claro, tú eso lo comparas con un jugador del PGA Tour que está en el puesto, imagínense, 110, 115. Estoy hablando por hablar, pero más o menos no estoy muy desencaminado. Y resulta que es verdad que no ha tenido un gran año en el PGA Tour porque está compitiendo contra los mejores del mundo. Y resulta que está por detrás en la clasificación del ranking mundial. Pues hombre, eso no cuadraba bien. O sea, era un poco extraño. O sea, creo que en ese sentido, sí se ha hecho un ranking mundial más justo. Yo, resumiendo, es mucho más justo por la parte baja, digo, de nivel, y por Sí. la parte media. Mucho más justo. Y quizás sí puedan hacerse algunos ajustes por ahí, ¿no? En el sentido de que algún torneo se nos queda corto en puntos, Sí. teniendo a algunos jugadores de primerísima fila, ¿no? Y ahí sí es verdad que hay veces que te quedas un poquito así como descuadrado, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, son ajustes que también se podrán hacer. Se podrán hacer, sí, ajustar. Si está el número 1, pues se le da no sé cuánto más, ¿no? O si está el número 1, el 2 y el 3, no sé cuánto. Sí, es cierto. Esos ajustes se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, está bien como conclusiones, ¿no? Que nos deja este primer año del nuevo ranking mundial. Por cierto, para Sí. ser completamente diáfanos y claros, Sí. es verdad que está el factor Live Golf, Alejandro, de este año, claro, en lo que ranking afecta al mundial. ranking mundial. Claro. Sí, es verdad. ¿Qué Claro, ha pasado con y, el golf? y habrá quien piense, con mucha razón, ya, chicos, pero es que en estas cuentas que habéis hecho no contáis con que habría jugadores que normalmente solo estaban en el PGA Tour y que seguirían, que se hubiesen sumado a esos 62, Claro. pues tipo Dustin Johnson, tipo Koepka, Bryson. DeChambeau. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Bueno, en realidad, si uno examina bien Live Golf, los que entran por los que salen, o sea, realmente también ha perdido bazas el circuito europeo, esos dos grupos, ¿no? Los que jugaban en el circuito europeo y los que fundamentalmente juegan en el circuito europeo. Verdaderamente también ha habido bajas en el otro lado, ¿no? Realmente prácticamente las unas por las otras, ¿no? Sí, claro, ya. Y hay que contar en esos grupos, hay que contar pues con jugadores como Poulter, Bisberger, el propio Westwood, Stenson, por supuesto. Incluso, hay otros que es verdad que no estaban ya en su mejor momento, pero bueno, Richard Bland, que sí que estaba en el top 100 mundial, en fin, Sam Horsfield, que está por ahí en el top 100 mundial, en fin, que unos por otros, o sea, que el que ahora mismo piense, no, ya, claro, pero es que os olvidáis de los americanos. No, cuidado, que los europeos efectivamente también estaban en ese top 100 mundial, ¿no? Así que
queda clara la puntualización y cómo afecta Live Golf a todo esto, ¿no? Y nada más, o sea, hasta aquí vamos a llegar en esta bola provisional con este último análisis, ¿no? de ese ranking, y nada, y esperando a lo que ocurra este fin de semana, que va a ser apasionante, de verdad, con torneos fantásticos que los volveremos a comentar pues el próximo lunes. Ojalá que con muy buenas noticias de Jon Rahm, ojalá que con muy buenas noticias de ese torneo de Chequia y de todo lo que se compite esta semana, que es mucho. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. A ver si Pablo, Adrián y Jorge, Larrazábal y Campillo son capaces de mantenerse por lo menos una semana más en la parrilla, ¿no? En la parrilla, sí, de posibles. Pues con ese deseo nos vamos. Muchísimas gracias, David Durán. Adiós, hombre, las gracias a usted, siempre. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.